Quiero saludar a la iglesia de Girón Huancavelica, de la IEPJ. Dios me los bendiga desde acá de Argentina, al pastor, a su junta directiva, a cada hermano que se congrega en ese lugar. Dios bendiga, un abrazo por el aniversario. Bueno, en esta oportunidad estoy para compartir la palabra de Dios, para poder aconsejar, orientar, conforme al propósito, lo que Dios tiene con cada uno. Vamos a leer en el libro de Primera a Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 y 12. Dice así la palabra del Señor en estos versículos, tanto el 11 y el 12. Dice, más el mismo Dios Padre nuestro y el Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hemos hecho nosotros para con vosotros. Y dice el 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios de nuestro Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias. Esperamos, Señor, que estos días sea de mucha bendición y bendecido sea la iglesia, Señor, de Tarma, de Perú, y sean bendecidos todos los siervos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Un gusto y una alegría llegar a través de este medio en cada uno de ustedes. Dios me los bendiga una vez más. Hoy vamos a hablar creciendo en la fe. Todo lo que nace, crece. Todo, sea planta, sea personas, sea animales que nacen, crecen. A no ser que tengan alguna enfermedad, pero son casos muy especiales. Bien, pero el tema es esto. Para crecer, cualquier persona hablando, vamos a comparar entre crecer en la vida física como en lo espiritual, en que se asemeja, es parecido, porque hoy en el día lo que queremos es que haya crecimiento espiritual. Entonces, para crecer en la vida física se necesita 3 elementos. Uno es la alimentación correcta, ¿no? Apenas nace, no le puedes dar, pues de repente carne, habas, cancha, mote, no le puedes dar. Entonces, cada etapa de la vida en su crecer necesita cierto alimento y especial, ¿no? Por ejemplo, para poder ser tal vez un futbolista, un hombre atlético que tal vez esté en los deportes, tienen sus dietas, cada especialidad tiene un alimento riguroso y tiene que tener su dieta. Bueno, pero a medida que va creciendo su alimento es diferente. Ahora, aparte de alimento necesita pues ejercicio. ¿Qué pasaría si el bebé no se mueve para nada y eso queda paralítico para siempre? Tiene que haber ejercicio. Una vez que tenga ejercicio, también necesita pues la higiene. Si no se lava, ¿no? O cualquier infección lo paraliza o lo enferma y prácticamente ya no sería. Bueno, bien hermanos, en la vida espiritual sucede similar. Todos nosotros tenemos que desde un inicio alimentarnos correctamente, tener ejercicios, que es la oración, que es ir a la iglesia, ir a la prédica, estar ahí en contacto, en movimiento espiritual de las cosas del Señor. Y por último, tenemos que lavarnos. Por eso dice Apocalipsis, el que se cree que es limpio, límpiese más. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros debemos, hermanos, meditar en este aspecto. Vamos a ver algunas comparaciones de cómo está pues el tema de cómo se puede crecer o cómo se crece en la vida espiritual. En Juan capítulo 3, verso 8, Nicodemo, ¿no? Nicodemo, la historia de Nicodemo.
en esa parte vamos a ser los recién nacidos en la fe. Los recién nacidos, ¿no? En la fe. Es como aquel bebé que nació. Es un bebé nacido. Y ahí Jesús le dice a Nicodemo, oye el viento, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido espiritualmente, mejor dicho. Quiere decir que la vida espiritual, en la niñez espiritual, hay una niñez espiritual que todos, y en esa etapa es pues que se conoce su primer amor, ¿viste? Cuando hacen un culto y dices, no, uno nomás se hace. ¿Por qué no se hace, aunque sea todo el día o todas las semanas hay uno o todos los días debe haber culto? El primer amor es capaz de regalar todo en su emoción y está pero emocionado, altamente emoción, pero ahí en su primer amor es el que a veces necesita, como un bebé, tener cobertura, tener atención, cariño, abrazo, estar atendiéndole, porque es un bebé recién nacido. Porque ahí si no le atendemos nosotros, ahí es cuando salen muchos bebés heridos y desalentados. Por eso, pero a la vez también este bebé recién nacido, en la vida espiritual, lo que sucede es esto, tiene muchas dudas. Al nacer, como dice ahí a Nicodemo, Jesús le dijo, oye su sonido, mas no sabe ni a dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va, queriendo decir que el que es nacido en el Señor también viene, no sabe ni por qué, ni dónde, ni cuándo. Ahí es cuando es vulnerable al ataque del enemigo, porque las dudas que tiene, ahí se encuentra con gente que le hablan bien del Evangelio, gente que le quieren desanimar, familia que le golpean. Y si ahí los hermanos también le critican, que no, ya que eres evangélico tienes que poner esto, hacer esto y el otro, las leyes y las cargas, las críticas, los menosprecios que puedo sufrir, entonces lo que hacen es desalentarlo para que nunca más. Y ahí queda a veces ahí ya no avanza. Entonces, pero nosotros, sus hermanos mayores, tenemos que darle todo el cariño, el amor de Cristo, mostrarle que somos sus hermanos, somos una familia en Cristo. Ahí es cuando necesita atender. Quienes han criado ovejitas saben que los bebés nacidos, los recién nacidos, los ovejitas necesitan más atención que los grandes. Por eso nosotros, los pastores y los líderes de la iglesia, tenemos que cuando un bebé nace, atenderle lo más antes posible, visitarle, alentarle, estar con él y que se alimente del alimento correcto para que pueda crecer. Bueno, el otro paso sería el aprendiendo a caminar solo. ¿Por qué hablo esto, aprendiendo a caminar solo? ¿O por qué estoy tomando esto, no? El aprender a caminar solo es cuando Jesús, ¿se acuerdan? Mandó de comisión de 2 en 2 a predicar, por 2 oportunidades. Ahí Jesús no fue con ellos. Era como una práctica a lo que iba a suceder más adelante. Porque más adelante Jesús iba a ser crucificado, enterrado, resucitado, estar un tiempo y después. Y ahora iban a valerse a sí mismo. Pero antes hizo una práctica. Y esa práctica lo mandó de 2 en 2 para que predicasen. Y ahora ellos se enfrentaban en la obra solos. Y volvieron contentos porque dice, aún Satanás se los ha sujetado y la gloria y la misericordia y la bondad de Dios se manifestó grandemente que hasta que ellos dijeron, Señor, estamos maravillados. Y Jesús le dijo, no se alegren por esas cosas. Alégrense porque ustedes, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Queriendo decir, recuerden que todo lo que suceda en la predicación no es la obra de ustedes, es la obra de mi Padre y yo que trabajamos. Mejor dicho,
ellos han ido en el nombre de Jesús, no han ido en el nombre de ellos mismos. Entonces, volvamos acá. Entonces, cuando uno, hermanos, empieza a este paso caminar solos, como Jesús se fue después de la resurrección, los discípulos se habrán encontrado, ahora no está el maestro para consultar. Ahora tienen que hacer las reuniones solos. Ahora tienen que ayunar solos, tienen que orar solos. Ya no está. Jesús está en otro, está espiritualmente, pero ya no está personalmente para despertar cuando está dormido, como en la barca. Ahora tienen que depender. Ese es el momento que todos pasamos. Los primeros meses y años, tal vez, de nuestro primer amor hermoso, parece que nada pasa porque como que Dios nos tiene protegido. Pero llega el momento, como cualquier padre dice, a ver, hijito, párate, camina solo, a ver. Y ahí es cuando uno se siente, parece que Dios nos ha abandonado. Parece que nada está bien, ya no sientes orar, no sientes ir al culto, sientes un vacío, como que parece que todo te va a ir mal y te sientes desanimado, desalentado. Es el momento que el diablo ataca, pero de una manera impresionante. Por eso las pruebas vienen uno detrás de otro. Y entonces uno está como expuesto al ataque. Es como cuando Jesús fue tentado, algo así. Es como cuando Job fue probado. Ahí en ese momento como que Dios se aleja y Satanás hace estrago tu vida. Ahora estás dependiendo, tienes que pelear solo, tienes que defenderte ahora. Así como José en Egipto, lejos de papá, de mamá, de hermanos. Ahora está solo ahí. Tiene que aprender a depender de Dios. Ahora ahí tenemos que decidir muchas cosas, es ser fiel a Dios. Por más dura que sean las pruebas. Y esto es el paso más, tal vez más difícil. Por eso es importante entender, hermano, que a veces hay hermanos que están pasando estos procesos que Dios quiere para que crezcan. Porque toda la vida dependiendo de papá o de mamá o de la familia, todo tiene. Pero el día que quiere vivir solo, tiene que afrontar con deberes, con trabajos, con esfuerzos. Es igualito en la vida espiritual. Ahora tocó, ahora ya no está. De repente Dios apoyándole de una manera impresionante. Ahora tiene que pelear solo, tiene que estar ahí trabajando solo, orando, clamando, leyendo la Biblia, pero las pruebas vienen y le golpea por todo lugar. Y ahí es cuando uno tiene que pararse firme en la fe. Si nosotros nos vamos también a más adelante, un paso más, entonces podemos encontrar adolescentes o vamos a decir, sí, adolescentes que todavía están en camino de madurez. Sería el tercer paso. Son adolescentes que están en camino para poder alcanzar la madurez. Pero acá mira lo que dice la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces ni sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? ¿Qué es esto? Es todavía, son inmaduros, son, claro que han crecido, tal vez ya aprendieron a caminar solos, ya se defienden, pero todavía no son maduros. No un niñito que aprendió a caminar no puede decir ya lávate, cocina, te atiende. No, todavía ahí que me peñiscó, me rascó, me miró, todavía está. Por eso en Corinto, la iglesia, no, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, dividido por todo lugar. Se movía los dones, claro. No porque hablan en lenguas ya demuestran madurez. No. Eso no se confundan que alguien que habla en lenguas ya es porque es maduro. No es así. Ahora, mira, vayamos acá.
Entonces el que es adolescente, niño en Cristo, hermanos, hay disensiones ahí. Y hay muchos hogares cristianos, muchas iglesias, que a veces ni entre hermanos ni quieren ni saludar. Es triste. Por eso son carnales. Y muchos hermanos todavía no son capaces. Por eso dice, no sois capaces todavía. Son incapaces. A veces toman un cargo, no lo cumplen, fallan porque todavía son niños. Usted les diferencia a los hermanos inmaduros, que son carnales, como dice acá. Porque todavía su mente está como el mundo, sus soluciones de su problema. No, tengo que enjuiciar, que tengo que pelear, tengo que buscar un abogado. Es que todavía el sistema del mundo está, todavía hay ratos que piensa como un mundano y hay ratos que piensa como un cristiano. Es un inmaduro, por eso le llamo adolescente inmaduro o adolescente madurando. Y todas las pruebas, acá es cuando tiene que aprender, ¿no? Es como cuando un niño ya está grandecito, le dice, hijito, tienes que aprender a trabajar. Lava tu ropa, a ver, atiende tú mismo, ayuda a cocinar. ¿Por qué? Porque tiene que aprender ya a ejercitar, porque cualquier momento tiene que madurar. Es igualito en la iglesia. Hay adolescentes que están creciendo, pero son inmaduros, van a cometer errores, sí, van a fallar, sí van a fallar, porque son adolescentes todavía, no son maduros ya para decir, no, él ya, que vaya, y no, va a cometer errores, pero ahí vamos a estar nosotros, sus hermanos en Cristo mayores, para que se desarrolle en la fe, para que crezca en la fe, para que mañana sea un gran siervo. Hoy la denominación, las iglesias necesitamos líderes capaces de poder hacerse cargo. Pero ¿quiénes somos los que tenemos que educar, crecer? Escuchen bien, si no le educamos correctamente a los miembros de la iglesia, mañana no tendremos líderes. Hoy es tiempo de preparar líderes para que puedan mañana ser correctamente instrumentos de Dios. Pero es triste que otros han quedado en esta etapa de niñez o adolescencia inmaduro, han quedado para toda su vida. Nunca maduran. Toda la vida cayendo, levantando, como dice. Toda la vida son tibios. Nunca crecen, no se quieren comprometer con la obra del Señor. Por eso es importante tener en mente esto. No quedarse ahí, no ser conformista. Y eso es muy indispensable, que todo cristiano tiene que sembrar en su corazón de no ser conformista ni quedarse donde está. No por los errores que uno ha cometido, no, ya no sirvo, no. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Pero hay un Dios que te dice, hijo, yo te levanto. De lo vil, de lo despreciado hago cosas grandes. De cosas sencillas, lo que el mundo parece que lo ha despreciado, pero hay un Cristo que hace cosas grandes, de aquel que se humilla, aquel que le entrega su corazón. El tercer o cuarto paso sería el joven maduro, lo llamo así, ya un jovencito, ya no es un adolescente, ya no es un niño, ya ha crecido, ahora es un poco más, ya es un joven maduro. Maduro digo porque mira lo que dice en 2 de Timoteo, dice, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? A Timoteo, muchacho, joven, por supuesto era pastor de Éfeso, ya un siervo, pero ya madurando, pero Pablo le aconseja, un montón de consejos le da, impresionante, hermanos. Qué lindo sería que tú puedas hacer un estudio de Timoteo primera y segunda, importante para aquel que quiere madurar y crecer, desarrollarse. Pero vamos acá a lo que dice un poquito de lo que le dijo Pablo a Timoteo. El 2 Timoteo 2, capítulo 2, verso 1 al 5, dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Mira, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué se va a esforzar? En la gracia.
¿Qué es la gracia? Está en el Evangelio, está en la misericordia, en el regalo de Dios de la salvación. ¿En qué se va a esforzar? En trabajar, estar metido y comprometido. Es un joven cristiano. Pues no importa la edad, no estoy hablando de la juventud de 15, 20 años, estoy hablando de esos jóvenes que aunque tal vez recibieron a Cristo a los 30 años, pero ahora ya están 5, 6, 7, 8 años ya, ahora ya es un jovencito espiritual maduro ya. Entonces él tiene que esforzarse porque para crecer necesita esfuerzo. Si no se esfuerza y no es valiente, como dice Josué, ¿no? 1, 8 y 9, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Acá le dice Pablo, esfuérzate, Timoteo, en la gracia de Cristo Jesús. Todos los días esfuérzate, amanezca esforzándote, anochezca esforzándote, saca fuerzas de donde no hay, vaya, visita, alienta, trabaja, involúcrate en la obra del Señor. El versículo 2 dice, lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga, lo que has oído ante muchos testigos. ¿Qué son testigos? Son personas que ya tienen conocimiento, mejor dicho, esté atento tus oídos a las enseñanzas. Cada día sea pues un alumno que aprenda. No digas yo ya sé, no. Cada día tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo. Incansablemente tenemos que prestar atención. Tenemos que crecer, hermano. Yo no sé si esto me estás entendiendo. Pero si tú no creces, si tú no te desarrollas, es tiempo de que debes crecer en la obra del Señor. Entonces, necesita esfuerzo, necesita atención del oído. Ahora dice que has oído y dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Le está diciendo que sean hombres fieles y idóneos. ¿Qué es palabra idóneo? Que tenga pues cualidades que ayuden, ¿no? Que sumen, que multiplican, no que restan ni dividan. Hoy necesitamos estos tipos de cristianos maduros, donde puede el pastor confiar. No, anda, ve tú, visita, no hay ningún problema. No estar ahí pensando, ahora si le va, de repente va a convencerle, va a estar en contra mía. No, es un siervo del Señor que ya está maduro, es joven, le falta un poquito, pero ahí debe estar trabajando de mano con el pastor. Si tan solamente en la iglesia hubiera, hermanos, un 10% de estos discípulos, de estos que están creciendo en la obra del Señor, que son jóvenes maduros, la iglesia sería otra cosa. Pero lastimosamente todos han quedado en ese camino de adolescentes inmaduros, que van a la madurez, pero todavía, toda la vida, hermanos, son pleitos, iras, contiendas. Pero este joven maduro ya eso dejó. Por eso Pablo le dice, bueno, ahora esfuérzate, ahora escucha, ahora sea fiel y sea también idóneo para enseñar a otros. Ahora dice enseñar a otros. Quiere decir, el que quiere crecer, el que está adolescente, ahora ya no solamente él escucha, sino también es capaz de enseñar. Y el pastor dice, enseña, hermano, predica esta noche, porque ya le ves que está madurando, ya es que ha desarrollado una madurez. Es importante entonces esto. Y dice acá, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En ningún momento el crecer es, ya se nos va a venir, pero todo tranquilo. No. Vas a sufrir penalidades. Cada etapa, cada escalón de crecimiento tendrá sus propias pruebas, sus propias dificultades. Y no es fácil, porque aún de la misma iglesia van a levantar, parece que se van a imponer, te van a querer detener. Aún la familia no te va a entender, porque ahí es cuando uno verdaderamente agarra el arado del llamamiento al ministerio. Entonces la gente no te va a entender. Aún los hermanos van a decir, mire, ¿qué se cree? Que ella recién ha venido y ya quiere ser mayor que yo. Ya tengo 30 años en la iglesia y él apenas con 10 ya quiere ser mayor. Pero ¿qué vas a hacer si tú te has quedado estancado en ser niño o adolescente? Ya, pues él es joven, creció, dale oportunidad.
apóyale, ora, y no la envidia, porque esos niños son envidiosos, egoístas, que no quieren que crezcan. Y muchos pastores, muchos líderes son así, son que nadie que crezca. No, es mucho, está visitando, hay que detenerlo. Acá no se trata de detener, se trata de que se desarrolle, que haya jóvenes maduros. Hoy necesitamos. Ahora, ¿qué más? Dice ahí el versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, mejor dicho. Aquel que ha tomado el arado, aquel que sabe que Dios le llamó al ministerio, no está preocupado de las cosas materiales. No dice, no tengo tiempo, pastor, no, es que mi negocio, mi trabajo, bueno, defínate a quién vas a ser fiel, a tu dinero, a la plata, a la economía, a las cosas terrenales, amén. Dedícate ahí, simplemente serás un niño para toda tu vida, sentado ahí. Qué vergüenza que tantos años hayan pasado y estar en la misma o peor condición, cuando deberíamos estar ya más arriba. Pero qué pena, ¿no? Pero acá vemos a gente que no se enrieda con las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que es soldado de Jesucristo ha entendido que tiene que estar en el campo de batalla. Y hoy necesitamos esos cristianos. ¿Dónde te has quedado? ¿Hasta cuándo crees estar sentado en la banca? ¿Por qué no tomas las armaduras del Evangelio para luchar? Porque nuestro enemigo, el adversario, se ha levantado para querer destruir a la iglesia. Y tú eres parte de la obra y tienes que pelear de mano a mano con todos los que quieren guerrear en la vida espiritual. Correr donde hay necesidad, alentar al desalentado, levantar al caído, visitar a aquel que se alejó, traerlo de nuevo a la casa. No esperar que solamente lo hagan algunos hermanos y tú criticando, mira, ve cómo camina, cómo anda, no tiene temor, no sé cuánto. Para criticar somos buenos, pero no para ser parte de la obra. Pero el que es un joven maduro se compromete, aquí estoy, vamos, ¿dónde vamos? Él está preguntando, está trayendo resultados y eso necesitamos para que la iglesia crezca. Ahora, dice acá el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiere decir, el que es atleta, dice, ¿no? En este caso, el que es siervo del Señor, sino lucha legítimamente. Porque hoy hay cuantos cristianos, entre paréntesis, llamados cristianos, ¿no? O pastores, ¿acaso son legítimamente? ¿Cómo comienzan la obra? Dividiendo una iglesia, jalándose hermanos. Eso no tiene ética moral. Cuando uno comienza la obra, se comienza de cero, sin llevar ni una alma. ¿Acaso la iglesia Girón Huancavelica nació dividiendo? ¿Algún lugar la he dividido? No. Ahora que estoy acá, en la obra, igual. No es para jalarnos, ir a visitar una iglesia y traerme 1, 2, 3. Es triste, hermano, siendo cristianos, inmaduros todavía, carnales, como dice, dividiendo y debilitando, hablando mal de sus pastores, en vez de ir a alentar, de ser uno en la obra del Señor. Es triste ver esas condiciones. Ahora también dice el último paso o el último escalón que vamos a llegar en Primera de Corintios, ¿no? La primera carta de Corintios, capítulo 2, dice de esta manera, capítulo 2, y el versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta es la etapa que todo cristiano debe apuntar a llegar. Como dice acá, él juzga, que se alcanzó un alto nivel espiritual. Es capaz de poder controlar sus emociones, sus reacciones, su pensamiento, sus acciones cada día. Sabe dirigirse, sabe
conducirse, ministrar, gobierne bien su casa, como dice ahí, y él sabe también ministrar su vida, y todo ha canalizado, la experiencia, el golpe de la vida, el ser niño, mira, bebé nacido, ha crecido, aprendió a caminar solo, y estuvo en la adolescencia cometiendo errores, pero con todo eso ser fiel a papá Dios. Llegó tal vez a una etapa donde llegó a ser un joven, y ahí madurando, tal vez cada día esforzándose más, pero llegó a tener una experiencia, vasta experiencia. Entonces llegó a un nivel donde puede decir, como Pablo, imítanme a mí como así yo imito de Cristo. Llegó a la estatura y la plenitud de Cristo, aquel que sabe discernir entre el bien y el mal, aquel que cuando llega el momento más difícil, y todo tranquilo, él dice, Jehová dio, Jehová Dios quitó, sea Jehová bendito. Aquel que entendió que en medio de las pruebas tiene que gozarse en los brazos del Señor. Aquel que en medio de toda circunstancia le es fiel a Dios. Por eso, escuchen bien, esta persona que alcanzó madurez son pocos. Hay que buscar, hermano. A ver, miren la iglesia. ¿Alguien alcanzó la madurez? ¿Ha dejado de ser niños fluctuantes llevados por doquier? Esos niños que todavía, o esos jovencitos que solamente parece que se burlan, un día sí, un día no, aquellos inconstantes en la fe. No, son personas que uno puede confiar, le miras totalmente diferente. Hasta su hogar, su familia, su conducir personal, alcanzó una ética moral, alcanzó una profundidad en el conocimiento de la palabra. Y esa persona es instrumento útil. Hoy necesitamos eso. ¿Por qué iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia no crece, no ensancha? Porque toda la vida nos hemos quedado estancados en la adolescencia o en la niñez espiritual, inmadurez. Ni siquiera hemos pasado a ser joven maduro. Pero qué hermoso sería que en estos días tú debes reflexionar dónde estás, en qué nivel está tu vida espiritual. ¿Quieres desarrollar, quieres crecer, quieres ser diferente? ¿Por qué no le entregas todo al Señor? Dile, Señor, yo quiero crecer. Recuerda una cosa, para madurar, para crecer, necesitas cada día rendirte más. Cuanto más te humillas, cuanto más buscas a Dios. Quiero terminar diciendo, a veces el mundo no va a entender esto, tu familia no va a entender, pero Dios sí. Dios está buscando hombres y mujeres que digan, heme aquí, Señor, haz de mí el instrumento